Colombia demandará a Ecuador ante la CAN por la violación del acuerdo de Cartagena, pues el diálogo en Quito concluyó sin acuerdos. Ese país también activará aranceles del 30% para Ecuador. Jueces anticorrupción confirman que tras sentenciar a un narcotraficante serbio, uno fue suspendido y al otro le quitaron la seguridad. Lo declararon en la fase inicial del juicio político en contra del presidente de la Judicatura, Mario Godoy. Un deslave dejó un muerto, un herido y un desaparecido en la zona rural intervenida por la minería ilegal en Tulcán, en Carchi, cerca de la frontera con Colombia. Guayaquil está en modo Messi. La llegada del astro argentino junto al resto de la plantilla del Inter de Miami moviliza a 700 policías para garantizar la seguridad del equipo y de los fanáticos. Adrián Conejo, el migrante ecuatoriano que fue retenido por agentes de ICE junto a su hijo Liam, habla públicamente por primera vez y revela que está escondido por temor a represalias. Ecuaterra presenta la Reserva Ecológica Arenillas, casa de 13.000 hectáreas de ceibos, algarrobos y palos santos, y uno de los últimos ecosistemas que preservan el bosque seco. Viernes 6 de febrero, amigos, buenas noches. Comenzamos contándoles cómo avanza la negociación entre Ecuador y Colombia por los aranceles impuestos entre ambos países a sus exportaciones. De hecho, el panorama comercial no es alentador. Les contamos por qué. Bienvenidos ya a Televistazo Estelar. Estamos en vivo también por ecuavisa.com y nuestra app Ecuavisa Play. Cancilleres, un diálogo bajo llave. Se agrava el impasse entre Ecuador y Colombia. La reunión a puerta cerrada que se llevó a cabo este viernes en la Cancillería en Quito terminó sin acuerdos y con consecuencias. Ecuador se negó a eliminar el impuesto del 30% y Colombia, por su parte, decidió ya empezar a cobrarlo. Además, demandará a Ecuador ante la comunidad andina. La esperanza de que la guerra comercial entre Ecuador y Colombia termine este viernes se desvaneció. No solo que no se llegó a un acuerdo, sino que la crisis se agravó luego de la reunión entre la delegación colombiana liderada por la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa Pedro Sánchez y sus pares ecuatorianos. La cita se dio bajo total hermetismo en la sede de la Cancillería en Quito. Los vehículos oficiales ingresaron desde las 10:45 de la mañana y salieron 4 horas después. No existe ni una sola imagen del encuentro y el resultado se conoció por un comunicado del gobierno colombiano en el que informa que Colombia solicitó la suspensión de la resolución arancelaria del 30%, pero el gobierno de Ecuador manifestó que evaluará esta solicitud en una etapa posterior. Ante esta situación, el gobierno de Colombia se ve obligado a expedir el decreto de aranceles de respuesta por razones de seguridad nacional, cuya firma se había aplazado a la espera de acuerdos más inmediatos. Asimismo, hoy se presentará la demanda ante la Comunidad Andina de Naciones por el desconocimiento del Ecuador de lo pactado en el Acuerdo de Cartagena. Ecuador también emitió un comunicado más corto en el que omite esta información. Asegura que se acordaron medidas para avanzar en seguridad fronteriza, lucha contra el crimen organizado y para tratar de manera integral los temas pendientes de solución en la relación comercial bilateral. Ambos países dicen que están dispuestos a mantener un diálogo permanente y que hablaron de energía eléctrica e hidrocarburos, pero no mencionan la suspensión de la venta de energía colombiana o el incremento del precio del transporte del crudo de Colombia por el oleoducto ecuatoriano. La delegación colombiana tenía previsto regresar a Bogotá a las 18:30. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC, fijó el valor de la canasta básica de enero en $821.80, cifra que establece los montos máximos de rebaja del impuesto a la renta. Según el número de cargas familiares, se podrá descontar hasta $2.958. Adriana Bermeo en el siguiente informe explica cómo acceder a este beneficio. El SRI habilitó la proyección de gastos personales 2026 para las personas que anualmente ganan más de $12.208 y que declaran impuesto a la renta.
Este jueves, el INEC publicó el valor de la canasta familiar básica de enero, que asciende a $821.80 y sirve de base para establecer los descuentos en el pago del impuesto a la renta de trabajadores en relación de dependencia. La tabla vigente determina que sin carga se puede deducir hasta el 18% de 7 canastas básicas, es decir, $1.035. Con una carga, hasta $1.331. Con 2 cargas, hasta $1.627. Con 3 cargas, $2.071. Con 4, hasta $2.515. Y con 5 o más, hasta $2.958. En el caso de que el trabajador o sus cargas sean personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, la rebaja será del 18% de 100 canastas básicas, hasta $14.792. Son consideradas cargas los padres, cónyuge o pareja en unión de hecho, e hijos hasta los 21 años. Y los gastos que se pueden deducir son alimentación, salud, vestimenta, vivienda, turismo e intereses por préstamos quirografarios. El formulario de proyección de gastos personales está disponible en la página web del SRI, en el apartado de formularios e instructivos, sección Impuesto a la Renta, y se deberá entregar en Recursos Humanos del empleador hasta el 28 de febrero. Juicio político. Un lastre para ADN. El juez Carlos Serrano confirmó haber recibido presiones en el caso Euro 24. Además, cuestionó al presidente de la Judicatura por no haber gestionado directamente el reintegro de su seguridad. El magistrado estuvo hoy en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional junto al juez Cristian Fierro, que también formó parte de ese tribunal. Patricio Díaz con más detalles de lo ocurrido hoy. El testigo principal de este día fue el juez anticorrupción Carlos Serrano, que se presentó de manera virtual. Está fuera del país por motivos de seguridad. No tardó mucho en confirmar la denuncia que hizo a través de un audio de presiones en el caso Euro 24. La presión la ejerció sobre mí para que absuelva a los acusados dentro del caso Euro 2024. La defensa de Mario Godoy se enfocó en si las supuestas presiones llegaron de él. El doctor Mario Godoy, personalmente o a través de alguien de su despacho, ¿tomó contacto con usted? No. En el caso Euro 24 se juzgaba por lavado de activos al serbio Yezdimir Serdán. Su abogada en la fase inicial del proceso fue la esposa de Mario Godoy. A pesar de alertas como un coche bomba cerca de su oficina en la sede judicial y gestos que Serrano considera amenazantes del acusado, después de sentenciarlo se le quitó la seguridad. Que no hay una protección por parte del presidente del Consejo de la Judicatura y en plena asamblea pone en duda los audios, protegiendo así a la persona que me presionó y no protegiéndome a mí. El juez Cristian Fierro, que también fue parte de ese tribunal, confirmó igualmente que lo suspendieron tras dictar esa sentencia. El sufrimiento, en mi caso, sin tener ni siquiera una base legal para suspenderme, lo hicieron. Solo cuando, después de emitir la sentencia del caso del ciudadano serbio. La suspensión se la atribuyó a demoras en el caso AAA. El juez cuestionó esa decisión. ¿Por qué presunta infracción le suspenden al juez Fierro? Que alude a los secretarios, no a jueces. En cambio, Serrano mostró su sorpresa de que aunque renunció, la Judicatura tomó decisiones que tenían que ver también con ese caso. Yo tengo evidencia contundente de que ese teletrabajo que se me activó fue para que yo pueda asistir al caso AAA que se adelantó al 24 de diciembre extrañamente. Godoy señaló que el juez Fierro no fue sancionado. La suspensión no es sanción. Hay que dar precisiones jurídicas a los temas. Dice que es una medida preventiva y Fierro tiene un sumario pendiente de decisión en el Pleno de la Judicatura. Este viernes comparecieron también Milton Castillo y Washington Andrade. El domingo continuará el proceso.
Revolución Ciudadana, Pachacutic y el Partido Social Cristiano ya definieron su postura en el juicio político contra Mario Godoy y suman 68 votos a favor de su censura y destitución, aunque se requieren un total de 101. Mientras que el oficialismo y los independientes aseguran que esperarán a que concluya el proceso de fiscalización para ya tomar una decisión al respecto. El trámite de juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, avanza en la Comisión de Fiscalización, pero su desenlace se definirá voto a voto en el Pleno de la Asamblea Nacional. Hasta el momento, por la censura y destitución de Godoy, están 62 asambleístas de la Revolución Ciudadana, 3 del Partido Social Cristiano y 3 de Pachacutic, que suman 68, pero se necesitan 101. Hay en juego 83 votos, entre ellos 68 de ADN y 15 de aliados e independientes. Se necesita los votos de ADN y por ahora ADN mantiene su tesis con todo lo que hicieron ayer en la Comisión de Fiscalización. No hay duda que mantienen la línea de ir a salvarlo, señor. Si ante pruebas contundentes, pruebas fehacientes deciden cerrar los ojos y no mirar a la realidad, será cuestiones de cada uno de los legisladores. El oficialismo dice que definirá su postura después del proceso de fiscalización. Estamos en calidad de jueces, por tanto es importante escuchar todas las voces, es escuchar y revisar las pruebas antes de tomar una postura. Pero en esa bancada hay legisladores preocupados por el costo político que generará no apoyar la destitución de Godoy. No se conoce el número, pero esperan la posición que tome la bancada antes de pronunciarse. En el correísmo saben que algunos legisladores de ADN preferirían no actuar el día de la votación. Y ya se escucha de que algunos asambleístas justo se van a enfermar cerca del juicio político. La suerte de Godoy depende de ADN y en ese bloque los cálculos políticos definirán la postura. El Consejo de Administración Legislativa, el CAL, decidió suspender durante 30 días sin sueldo al asambleísta oficialista Andrés Castillo por la denuncia del correísta Coms Córdoba, quien aseguró que Castillo lo agredió verbalmente durante una sesión en el Pleno del Legislativo. Tras escuchar al denunciante y también la defensa del denunciado, el CAL resolvió imponer la sanción que se ejecutará de manera inmediata. En otros temas, les contamos que 3 personas fueron detenidas por el asesinato de un empresario y su contador en el norte de Guayaquil. Las víctimas registraban una denuncia por estafa en junio del año pasado. Merlin Ochoa amplía la información. Una mujer de 22 años y 2 hombres de 21 y 34 fueron capturados 8 horas después del asesinato de Trevor Harding, de 43 años, quien tenía nacionalidad ecuatoriana y británica, y su contador Jonathan Andrés Merchán. El doble sicariato ocurrió la mañana de ayer en Urdesa, al norte de Guayaquil. El comandante zonal de la policía informó que los detenidos fueron ubicados en Nueva Prosperina, en el noroeste de la ciudad. El análisis de cámaras de seguridad fue clave para seguir los movimientos de los sospechosos. En el video se ve a este hombre con chaleco naranja y rostro cubierto, que previamente había bajado de un carro de alta gama. Cuando ve llegar a las víctimas, corre al vehículo, les dispara y luego huye en una moto. El seguimiento se lo hace a la motocicleta, se lo hace al vehículo y llegamos a 3 personas. 2 de ellos tienen relación en cómo llegó el vehículo el día anterior al asesinato, de la misma manera la motocicleta. La policía confirmó que el autor material aún no ha sido detenido y presume que los sicarios conocían con anterioridad los movimientos de las víctimas, ya que estuvieron en el lugar y el horario preciso en que el empresario y su contador solían arribar a una empresa de seguridad vinculada a un familiar del asesinado. Estamos vinculando a más personas. Hoy el hecho cierto es que tenemos 2 que tienen contacto directo con los vehículos, una persona que tendría un vínculo familiar o sentimental con uno de los ejecutores posibles. Trevor Harding tenía 3 empresas, 2 en liquidación, y era accionista de Security Max, hoy a nombre de su hermano. Ambos fallecidos registran una denuncia por estafa en junio del año pasado. En la escena se hallaron 22 restos de bala. La policía aún no determina el móvil del doble crimen.
El Hospital Eugenio Espejo, el más grande de la red pública de salud, enfrenta serios problemas de abastecimiento, según relataron médicos a Televistazo. Carla Delgado informa que las cirugías programadas en ese centro asistencial están suspendidas desde el pasado 27 de enero. La crisis por el desabastecimiento de insumos en la red pública de salud está lejos de superarse. Según fuentes médicas del Hospital Eugenio Espejo, el más grande de la red pública y que atiende a más de 2.000 pacientes diariamente, el nivel de abastecimiento no alcanza el 45%. Para que un hospital pueda operar con normalidad, este porcentaje debería llegar al menos al 90%. Médicos que pidieron mantener su identidad en reserva por temor a represalias confirmaron a Televistazo que esta situación obligó a suspender las cirugías programadas desde el 27 de enero. La razón, la falta de anestésicos. Por ahora, las únicas cirugías que se realizan son las de emergencia. Sin embargo, la escasez también alcanza antibióticos y materiales básicos. No hay ni siquiera tubos para tomar muestras de hemocultivos, denunció uno de los especialistas mediante un mensaje. Los equipos médicos tampoco funcionan al 100%. Un paciente oncológico relató que tuvo que realizarse exámenes de alto costo en centros privados debido a la inoperatividad de equipos dentro del hospital. La tomografía de las tres partes, $520. No existe el contraste, no existen unas mangueritas que tienen ahí. Se trata de un problema que se creía superado hace 2 años. Mediante decreto ejecutivo, el presidente Daniel Noboa otorgó un plazo de 90 días a las unidades de salud pública para poner en funcionamiento equipos de diagnóstico como tomógrafos, rayos X, ecógrafos y monitores. Que toca comprar uno mismo afuera porque ya no les traen, ya no hay. Póngale, yo tomo medicamento de carbamazepina de 400 y cada caja me vale más de $7. Desde el Ministerio de Salud no hay respuestas oficiales. La única es la de los guardias de seguridad, con órdenes de tomar fotografías a los equipos de prensa que se acercan a las puertas desde las que es imposible pasar. Y en Ecuador, el 53% de las personas diagnosticadas con cáncer fallece y se registran al menos ya 30.000 nuevos casos de forma anual, según la Organización Mundial de la Salud. Ante estas cifras, especialistas insisten en convertir con urgencia la reciente aprobación de la Ley de Atención del Cáncer en acciones concretas. Los detalles con Joel Vanegas. En el Ecuador, cada año se registran 30.000 nuevos casos de cáncer y 16.000 fallecimientos por esa enfermedad. Es decir, el 53% de los pacientes no la superan. El problema no es distinto en América Latina y el Caribe. De acuerdo con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, estima que para 2030 habrá 2 millones de nuevos casos de cáncer y más de 980.000 muertes, equivalente al 49%. Estudios del Observatorio Global de Cáncer detallan que los tipos de cáncer más comunes en hombres ecuatorianos son el de próstata, colorectal, linfoma no Hodgkin y de pulmón. En el caso de las mujeres, predominan el cáncer de mama, cérvix uterino, colorectal, estómago y tiroides. De estos datos, los hombres registran mayores tasas de mortalidad que las mujeres. El paciente que es detectado con cáncer es desagregado de la sociedad, es desagregado de sus trabajos, se convierte en una carga social importante cuando no se debería ver así. Las proyecciones son aún más preocupantes. Se estima que para 2035 los casos anuales en Ecuador podrían ser 50.000, un aumento del 66%, y que las muertes pueden duplicarse. La aprobación de la ley para la atención integral del cáncer en Ecuador esta semana debe traducirse en políticas públicas reales, financiamiento adecuado y acciones concretas que garanticen tratamientos oportunos que reduzcan la morbilidad y mortalidad. Continuamos con más noticias. Católicos despiden a Monseñor Antonio Arregui con misas y oraciones en la Catedral Metropolitana de Guayaquil. Diego Cuenca informa sobre cuáles son los actos fúnebres previstos para hoy y mañana, cuando su cuerpo ya será llevado hasta su lugar de descanso. Desde ayer, cientos de feligreses católicos llegan a la Catedral Metropolitana de Guayaquil para despedir al Monseñor Antonio Arregui. Hacen fila para acercarse al féretro. Algunos se toman unos segundos para meditar y recordarlo. Otros para expresar su fe con una señal de la cruz. Y Él nos deja un legado para todos los católicos, que sigamos en la fe con fuerza. Los actos fúnebres continúan ese viernes, con varias misas que se realizan desde las 8 de la mañana
hasta las 9 de la noche para rezar por el arzobispo emérito. Sembró mucha alegría, coordinó muchas actividades con mucha humildad, con mucha paz y sobre todo integró la arquidiócesis de Guayaquil. Las misas continuarán este sábado desde las 8 de la mañana, día en que se realizará la sepultura. Y estaremos también abiertos toda la noche hasta el sábado, 12 del día, que vamos a celebrar la exequia final y la sepultura, que es aquí mismo en la catedral. La última misa de las exequias será presidida por el cardenal Luis Cabrera, para luego colocar los restos en la cripta de la catedral, que es una bóveda subterránea donde reposará el cuerpo del monseñor Antonio Arregui. Queremos contarles ahora que la Comisión Ciudadana de Selección para la Renovación Parcial del Consejo Nacional Electoral ya modificó el cronograma de elección para estas autoridades. Los 2 consejeros nacionales electorales serán designados el próximo 21 de mayo. Más detalles a continuación. El proceso de selección que inició el Consejo de Participación Ciudadana 4 años atrás finalmente parece destrabarse. La Comisión Ciudadana del Concurso de Renovación Parcial del Consejo Nacional Electoral presentó un nuevo cronograma para elegir a 2 consejeros a mediados de año. Todos han aportado para la actualización de este cronograma, que se estancó por la acción de protección. Luego de 4 meses de pausa, el concurso se retomó con la elección de catedráticos que elaborarán las preguntas para la etapa de oposición. Los interesados se postularán entre el 25 de febrero al 3 de marzo. El sorteo se realizará del 4 al 6 de marzo. El examen escrito será el 16 de marzo y el práctico del 25 de marzo al 6 de abril. La fase de impugnación ciudadana será del 13 al 16 de abril. Las audiencias públicas del 24 al 28 de abril. La comisión presentará su informe el 19 de mayo y el Pleno del Consejo designará a los ganadores el 21 de ese mes. Cada fecha está fundamentada con los artículos del reglamento que nos rige. Continuaremos realizando mesas de trabajo y garantizando la transparencia dentro de este concurso. Mientras el Consejo de Participación intenta impulsar de forma tardía este concurso, un grupo de ciudadanos exigen que las autoridades electorales se aparten de sus cargos. Porque este tipo de arreglos políticos que les mantienen el poder a los miembros del Consejo Nacional Electoral o con el auspicio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene que terminar. Pese a que en noviembre de 2021 el Consejo Nacional Electoral debía renovarse con 2 de sus 5 miembros, las mismas autoridades han llevado adelante 7 procesos electorales. Portobelo, uno de los cantones mineros más representativos del sur del país, enfrenta un escenario de incertidumbre tras la suspensión temporal de las plantas de beneficio dispuesta por el Ministerio de Ambiente y Energía. La medida, que apunta a incumplimientos técnicos y ambientales, impacta de forma directa a una economía local donde la minería sostiene a la mayoría de la población. Portobelo, cantón con una larga tradición minera, enfrenta un momento crítico tras la resolución del Ministerio de Energía y Minas que dispone la suspensión temporal de las operaciones en las plantas de beneficio de esta localidad de El Oro. La medida se fundamenta en incumplimientos técnicos y ambientales vinculados al manejo de relaves y al tratamiento de aguas residuales que, según la autoridad ambiental, son descargados en los ríos Amarillo y Calero. Con 16,000 habitantes, Portobelo depende en gran medida de la minería. De acuerdo con el municipio, el 90% de la población tiene una relación directa o indirecta. Danilo Reyes trabaja desde hace 15 años en una planta de beneficio. De su salario dependen 5 integrantes de su familia. Entonces, digamos, quedaríamos en nada. Aquí no hay ganadería, no hay nada. Desde el Cabildo, las autoridades aseguran que todas las plantas cuentan con permisos de uso de suelo. Cuestiona cómo se dispone la paralización si, según señalan, estos permisos son emitidos por técnicos del propio Ministerio de Energía y Minas, que además realizan inspecciones semestrales. Que todos tienen los permisos en regla, porque si no tuvieran los permisos no hubieran operado por tantos años. El gobierno sabe que han estado aquí por mucho tiempo, pero no han habido los controles suficientes para haber evitado que estemos en lo que estamos hoy. Las pequeñas y medianas operaciones mineras figuran entre las más afectadas, ya que no disponen de otras opciones para procesar el material aurífero extraído. En el sector El Pache operan alrededor de 80 plantas de beneficio, con una capacidad de procesamiento de entre 3,000 y 5,000 toneladas diarias. Y no es posible que de la noche a mañana, con un decreto,
clausura todas nuestras plantas cuando hemos cumplido con todas las normativas ambientales y mineras que nos ha dicho el Estado. Durante estos días, empresarios, operadores mineros y autoridades locales mantienen reuniones para analizar el alcance de la resolución y encontrar salidas que permitan sostener las 10.000 fuentes de empleo vinculadas a la actividad minera del cantón. Ecuador firmó un acuerdo de cooperación con los Estados Unidos sobre minerales críticos. Ahora, la pregunta es, ¿qué compromete y qué habilita? ¿Se traduce en inversión y tecnología o es un gesto político en una competencia global por estos recursos? Lenín Artieda con el análisis en el siguiente informe. Ecuador y Estados Unidos firmaron el 4 de febrero en Washington un marco de cooperación para el suministro y procesamiento de minerales críticos y tierras raras. Durante la conferencia ministerial sobre minerales críticos que reunió a delegados de 54 países, así lo informó la Cancillería en un posteo en la red X. La canciller Gabriela Sommerfeld fue la encargada de suscribir el documento y destacó que estos minerales son esenciales para la transición energética y las tecnologías estratégicas del siglo XXI. El acuerdo básicamente busca fortalecer y diversificar cadenas de suministro, promover inversiones y establecer sistemas de trazabilidad y transparencia para combatir la minería ilegal considerada una amenaza nacional. En los últimos años, Estados Unidos ha incrementado su interés en asegurarse el acceso a tierras raras debido a la alta dependencia mundial del procesamiento chino. La demanda global creció en un 77% entre 2019 y 2024. Los llamados minerales críticos más codiciados son litio, cobalto, grafito, níquel y manganeso. De las tierras raras, los minerales más utilizados son neodimio, praseodimio, disprosio, terbio y cerio. Claves para fabricar imanes de alto rendimiento, baterías, autos eléctricos. Son requeridos también para la elaboración de satélites, celulares y sistemas de defensa militar, lo que explica la prioridad que Washington ha dado a la creación de alianzas alrededor de este tema. Ecuador, aunque no es productor ni tiene reservas medidas probadas de las llamadas tierras raras, estudios del Instituto de Investigación Geológico y Energético confirman que el país posee potencial geológico en estos minerales. Recordemos que menos del 10% del territorio ecuatoriano ha sido explorado a profundidad. El acuerdo marco suscrito abre puertas para atraer inversión, tecnología y estudios avanzados. Posiciona a Ecuador dentro de la agenda global de minerales estratégicos, pero el futuro dependerá de si el país logra transformar su potencial geológico en desarrollo industrial. Evolución que podría reducir la asimetría con una potencia que tiene intereses manifiestos en el control de estos recursos. Mundo. La Asamblea venezolana aprobó por unanimidad el primer debate de la llamada Ley de Amnistía, que busca beneficiar a presos políticos desde 1999, época que coincide con los inicios del chavismo. La comisión que hará seguimiento al documento está controlada por figuras cercanas a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro. La encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, le dice a la oposición que no pierdan esta oportunidad. La llamada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática pasó sin problemas el primer debate en la Asamblea venezolana. Fue aprobada por unanimidad y, según el órgano legislativo, busca crear un marco de justicia y reconciliación para superar la confrontación política. El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, alto dirigente chavista, hermano de la encargada de la presidencia, ordenó que se forme una comisión que hará consultas con todos los sectores sobre el proyecto para la liberación y cese de causas judiciales a personas detenidas y perseguidas por motivos políticos. La comisión la preside Jorge Arreaza, ex yerno de Hugo Chávez y ministro de ese gobierno. También fue canciller en el régimen de Maduro. Dice que esta iniciativa no debe ser vista como un signo de debilidad del gobierno. Que nadie la use para alimentar agendas ocultas, mezquindades, cálculos políticos parciales. Nadie. Ni en el chavismo, ni en las oposiciones. La integra también Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, ahora preso en Estados Unidos. El régimen aclara que quedarán fuera de la amnistía los condenados por delitos
delitos como tráfico de drogas, corrupción, homicidio intencional y violaciones graves a derechos humanos. Pero la oposición dice que la mayor represión y violación de derechos humanos ha sido justamente del régimen como política para mantenerse ilegalmente en el poder. Cualquier senda que queramos transitar en función de la libertad tiene que comenzar por el desmontaje de todo el aparato, de todo el andamiaje represivo que el régimen montó en todos estos años. Quiero agradecer. La encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, dice que ahora deben sanar el odio y la intolerancia. Según la ONG Foro Penal, aún quedan 687 presos políticos en Venezuela. La tarde de este viernes, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, aseguró que todos los presos políticos serán liberados la próxima semana. El funcionario del régimen tuvo un encuentro informal con familiares de algunos detenidos en los exteriores de un centro de detención en Caracas. Ahí, en compañía de 2 diputados, miembros de la comisión que evalúa la ley de amnistía, dio su palabra de que las excarcelaciones se realizarán el martes y a más tardar el viernes todos estarán en libertad. Estados Unidos bombardeó otra supuesta narcolancha, esta vez en el Océano Pacífico. El ataque es parte de las operaciones antidrogas desplegadas por la administración de Donald Trump. Dijeron que la embarcación pertenece a una organización designada como terrorista. El Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos compartió un video del ataque a un bote que navegaba en el Pacífico. Estalló y se incendió. Según el comunicado difundido en la cuenta de X, era una lancha operada por una organización designada como terrorista, localizada en aguas internacionales, cerca de Colombia. Dijeron que los 2 tripulantes murieron, sin dar más detalles sobre el cargamento de la embarcación o el punto desde donde partió. Es el segundo ataque contra embarcaciones de este tipo en lo que va de 2026. El anterior ocurrió el 23 de enero. Dejó 2 muertos y un sobreviviente. El ejército estadounidense ha atacado al menos 38 embarcaciones desde principios de septiembre, causando la muerte de 128 personas en el Mar Caribe y el Pacífico Oriental. Un ataque aéreo israelí destruyó un edificio de la ciudad de Gaza en una nueva violación en alto al fuego. La tregua inició en octubre, pero desde entonces más de 550 palestinos han muerto por los bombardeos. Además, 4 soldados israelíes han fallecido por enfrentamientos con milicias. Los misiles siguen cayendo en la franja de Gaza. Este viernes, el ejército israelí lanzó un proyectil contra un edificio que supuestamente almacenaba armas. No hubo víctimas, pues había sido evacuado con anticipación. Pero otros no han tenido la misma suerte. Según organismos de derechos humanos, más de 500 palestinos han muerto y otros 1.500 han resultado heridos desde que entró en vigencia el alto al fuego entre Israel y Hamás el pasado 10 de octubre. Mientras que las fuerzas israelíes reportan que 4 de sus soldados han muerto durante enfrentamientos con las milicias. Aunque la primera fase del acuerdo de paz estipula que los ataques debían detenerse por completo, ambas partes se acusan de violar constantemente la frágil tregua. Pese a ello, la segunda fase ya está en marcha. Estados Unidos, el principal negociador, la anunció el 14 de enero. Establece una junta de paz, habla de desarme y reconstrucción. Pero con los combates aún activos en algunas zonas, los avances son pocos. El último tratado de no proliferación de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos expiró, marcando el fin de una era de control de armamentos desde la Guerra Fría. Con ello, Moscú y Washington ya no están obligados a una serie de restricciones sobre sus arsenales nucleares. Ambos países controlan más del 80% de las ojivas nucleares del mundo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó la situación como un momento grave para la paz y la seguridad internacional y exhortó a ambas naciones a lograr un nuevo acuerdo.
Y en Barcelona, España, el equipo médico de un hospital hizo historia tras realizar el primer trasplante de cara de una donante que optó por la eutanasia. En el mundo, esta compleja cirugía se ha hecho 54 veces en 20 centros. Jorge Luis Vaquerizo, con apoyo de Telecinco, nos relata esta historia que representa un avance en los campos médico y científico. Más de 100 profesionales de distintas áreas de la medicina participaron en el primer procedimiento quirúrgico de trasplante de cara y tejidos compuestos de un donante que optó por la eutanasia y que le devolvió el rostro a Carme. La bacteria que se convirtió en un momento en desaparecer de este mundo. Me provocaron el coma, estuve unos meses en UCIs, estuve en 3 UCIs. Y cuando salí, el problema es que la necrosis se había comido media cara. Este hito médico inicia con el acompañamiento y la posibilidad de encontrar a la receptora ideal, con las mismas medidas antropométricas faciales, compatibles con la donante. Y la verdad es que tanto su madre como ella manifestaron que necesitaban más información y se hizo una reunión conjunta con el equipo de cirugía plástica. Porque esto nos permitía planificar con tiempo el proceso y poder adaptar al máximo posible. Lo que permitió garantizar que Carme pueda recibir el trasplante completo, que incluye músculos, huesos, nervios y otros tejidos mediante técnicas de microcirugía vasculonerviosa. El trasplante de cara se realiza para dar función y sensibilidad. Los modelos avanzados 3D de los rostros de las mujeres ayudaron a fabricar también una máscara de silicona para aplicar en la zona facial de la donante y reconstruir así la zona intervenida. 3 meses después de esta compleja operación, Carmen ya tiene sensibilidad y continúa en rehabilitación para controlar el movimiento de su nuevo rostro. Agradece la valentía de su donante. Y ahora mi vida empieza a ser un poco mejor. Además de la cara, la paciente donó varios órganos, la córnea y otros tejidos que ayudaron a 4 personas directamente y a otras más de forma indirecta, lo que genera un dilema sobre las nuevas formas de donación, planificación quirúrgica, legislación y el acto de generosidad por parte de los pacientes que optan por la eutanasia. Y a esta hora actualizamos las noticias de Lionel Messi y su arribo al Ecuador. Luigi Marquel está con la cobertura del arribo del campeón del mundo y también del Inter Miami. ¿Cuáles son las noticias a esta hora, Luigi? Ya llegó el campeón, ya llegó Messi al país. Así es, Teo, retomamos la información cuando son las 7 de la noche con 52 minutos. A las 7:39 tocó territorio ecuatoriano el avión. Como se dan cuenta, ya está lista la policía y las Fuerzas Armadas para escoltar al bus. Desde esta posición pudimos ver que ya empezó a moverse y en cualquier momento va a salir por esa compuerta y será escoltado hasta el Hotel Oro Verde en el centro de la ciudad, donde se va a concentrar el equipo del Inter Miami. Un arribo que se dio sin mayores novedades y sin mayores contratiempos. Un grupo de niños que está en la parte interior de la base empezó a gritar el nombre de Lionel Messi una vez que aterrizó, casi como si estuvieran gritando un gol del campeón del mundo, y esto es lo que genera Messi, esto es lo que genera el Inter Miami, que el día de mañana va a jugar el partido de la historia, un compromiso amistoso contra Barcelona Sporting Club, parte de una gira internacional de compromisos que está teniendo el equipo norteamericano, el equipo campeón de la MLS. Hay que recordar que ya jugó contra Alianza Lima, equipo peruano que cuenta con Eric La Culebra Castillo y con Fernando Gaibor, equipo contra el que no pudieron ganar, luego contra Atlético Nacional en Colombia, y ahora es el turno de Ecuador y el próximo partido amistoso será contra Independiente del Valle en Puerto Rico. Teo, entiendo que tienes preguntas. Sí, por supuesto que sí, porque el país está muy expectante ante el arribo de Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de la historia. ¿Cuáles son las actividades programadas para mañana del equipo del Inter de Miami? Y obvio, todos esperan que Messi sea titular en el partido de la historia. A ver, empiezo por lo último. Messi va a ser titular el día de mañana. En la alineación tentativa que tú la dabas, estaba Messi con Luis Suárez como la dupla ataque. La duda es si a lo mejor le dan algunos minutos a Germán Berterame, el argentino nacionalizado mexicano, que recién fue contratado por el Inter Miami, pero que no ha podido entrenar por un tema de visado. De ahí, en cuanto a las actividades, una agenda muy corta, una agenda muy cerrada.
llegaron en este momento, se van a ir hasta el hotel. Allá van a quedar concentrados. El día de mañana no habrá reconocimiento de cancha, o al menos esa era la última información que teníamos, sino que iban a realizar movimientos ligeros, una activación física dentro del hotel, un poco también tratando de cuidar a Messi y al resto de la plantilla, una plantilla que tiene muchísimo talento. Tú mencionabas algunas de las figuras como Luis Suárez y Rodrigo de Paul, pero también incorporaciones. Berterame, seleccionado mexicano, seguramente estará en la próxima Copa del Mundo. Sergio Reguilón, con una amplia trayectoria en el fútbol europeo, el lateral izquierdo español que llega como el reemplazante de Jordi Alba, que sabemos que también puso fin a su capítulo en el equipo de la MLS. Seguimos aquí, Teo, a la espera de que el Inter Miami salga por acá. Ya había algo en movimiento, como te decía, la policía ya estaba lista, ya estaba en posición para acompañar con una caravana motorizada hasta el Hotel Oro Verde, donde también hay un amplio despliegue, hay muchas vallas, hay más gente allá seguramente, pero empiezan a llegar hinchas acá, algunos con camisetas de Messi, otras con camiseta del Barcelona Sporting Club, pero nadie quiere perderse este momento, los primeros segundos de Messi en su quinta visita al Ecuador. Tú ya dabas el historial de los partidos de Messi, todos con la selección argentina, solo una victoria en la capital de los ecuatorianos con hat-trick incluido, y de ahí empates y derrotas contra la selección tricolor. Teo, cuéntame, ¿alguna otra duda que tengas? Sí, vemos ya muchísimo movimiento y los aficionados incluso con indumentaria, con camisetas oficiales de Messi. Más allá del compromiso amistoso, la gira termina siendo muy seria para el Inter de Miami y van a buscar la victoria. Más allá de todo el show que se prepara, entendemos que el espectáculo va a ser tomado con absoluta seriedad para los 22 protagonistas. Barcelona quiere ganar y también el Inter de Miami, que perdió en Perú y triunfó en Colombia. Y más allá de que es un partido de pretemporada, tanto para Inter Miami como para Barcelona, hay también una cuestión de honor deportivo. Y sabemos que en este equipo del Inter Miami, no solo Lionel Messi, sino algunos de sus compañeros que lo han ganado todo, pero mantienen esa hambre competitiva, esas ganas de salir a triunfar. Está garantizado que Messi va a jugar al menos 70 minutos el día de mañana. Nosotros seguimos acá, Teo. No sé si tienes alguna duda más. Nosotros estamos en posición para el momento en el que salga el bus del Inter Miami rumbo al Hotel Oro Verde. Pero tú me dirás, ¿tienes alguna otra duda? Estamos cerrando entonces por ahora y estamos aguardando que Lionel Messi podamos observarlo, aunque sea unos pocos instantes, Luigi. Vamos a seguir con el desarrollo de la información y, por supuesto, tú estás en el lugar de los hechos para saber qué es lo que ocurre con el astro argentino. Messi ya está en el país. Y les contamos ahora que para fortalecer los controles de bioseguridad frente a la emergencia por el Fusarium Raza 4 en la provincia del Oro, el Ministerio de Agricultura, el Congope y también Agrocalidad ya firmaron un convenio interinstitucional. El acuerdo prevé refuerzo de personal técnico, la instalación de 35 controles comunitarios en zonas bananeras y el fortalecimiento de muros de contención para prevenir inundaciones y frenar en algo la propagación del hongo. Ante la amenaza del hongo Fusarium Raza 4 tropical, el Ministerio de Agricultura, el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales, Congope y Agrocalidad firmaron en Machala un convenio para implementar una red de corresponsabilidad que refuerce los protocolos de control y los planes de contingencia en las zonas bananeras del país. El acuerdo contempla el refuerzo de personal técnico y de control fitosanitario en las provincias de El Oro, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas y Guayas, con la incorporación de 100 técnicos. Tenemos una contingencia que va a subir porque estamos pensando implementar 35 puntos de desinfección comunitarios también. Esos 35 puntos están destinados a todo el territorio nacional. Las acciones se refuerzan en el sector El Quemado, en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, donde el año pasado se registró un brote de Fusarium. En esa zona, un perímetro de 5 kilómetros es monitoreado con 35 drones. La finca de 7 hectáreas donde surgió la plaga presenta 13 focos y alrededor de 4.000 metros de plantación afectada. De forma paralela se ejecuta el fortalecimiento de 12 kilómetros del muro de contención del río Caluburu para evitar la inundación de unas 20.000 hectáreas de banano durante el invierno.
y reducir el riesgo de propagación del hongo. Hemos trabajado en lo que es más de 250 kilómetros de canales de riego, ampliación de las cajas hidráulicas de los ríos, colocación de muro de arcilla, colocación de muro de escolleras. Mientras tanto, los productores aplican medidas de bioseguridad como la instalación de un solo punto de ingreso y salida a las plantaciones, aunque advierten el temor de quedarse sin sus fuentes de ingreso. Los puertos exportarían menos banano, las empresas que distribuyen cartones, las empresas que distribuyen fertilizantes, los colaboradores, los transportistas de choferes, los transportistas que llevan contenedores en sí, sería catastrófico para la economía. A esto se asume el reclamo de algunos agricultores por la demora en la ejecución de medidas frente a una amenaza que comenzó en septiembre del año pasado. Advierte que de los 3.800 productores bananeros de la provincia, cerca de 3.000 son pequeños productores, con entre 1 y 10 hectáreas y sin los recursos necesarios para enfrentar la plaga. Es el sustento del día a día, es una unidad de producción familiar. ¿Y qué recursos se puede contar? Para eso son los recursos del Estado. Mientras las medidas avanzan, los productores esperan que los anuncios se traduzcan en acciones sostenidas que eviten una mayor propagación y un impacto económico irreversible. Ecuatorianos, su realidad en Estados Unidos. Seguimos informando, amigos. Ya saben que nos pueden ver por Ecuavisa Play, nuestra aplicación, desde cualquier dispositivo móvil. Descárguenla ya y manténganse informados. Cientos de ecuatorianos se han unido a patrullas comunitarias que apoyan a los migrantes detenidos por la Agencia de Inmigración y Aduanas en Estados Unidos. Van por los barrios y alertan sobre las redadas a través de chats. Diego Bravo informa que también hacen seguimiento legal de los casos. Los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos han despertado la solidaridad de los ecuatorianos. Pese al temor, decenas de compatriotas decidieron unirse a las patrullas comunitarias que vigilan las acciones de ICE. Un informe levantado por Ecuador Chequea, con data oficial del Instituto de Política Migratoria, señala que Ecuador ocupa el 8º lugar entre las nacionalidades con más detenciones por ICE. El listado lo encabezan 145.287 mexicanos, le siguen 48.324 guatemaltecos y 41.125 hondureños. Los ecuatorianos detenidos suman 12.300. La comunidad ecuatoriana está en alerta y en vigilia. Se han organizado en grupos y fortalecido el trabajo de las patrullas comunitarias en Nueva York, Nueva Jersey, Minnesota, Long Island, Texas, Connecticut, entre otros lugares. Esta administración ha sido cruel. Esta administración mueve a la gente, detienen a una persona, a los 2 días le mueven para Texas, le mueven para Luisiana, le mueven para Arizona, a los 2 siguientes días. Incluso las familias no pueden mantener un récord de dónde está detenido. Asimismo, Torres dirige la campaña ICE Out. Quiere decir, fuera la migra de mi escuela, fuera la migra de mi barrio, fuera la migra de las librerías, y pasar leyes o también unirse simplemente con vecinos y vecinas. La incertidumbre que viven los migrantes hace que las patrullas solidarias permanezcan en alerta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, principalmente en los estados donde se reporta la mayor cantidad de detenciones. Adrián Conejo Arias, padre de Liam, de 5 años, dice que su hijo continúa con miedo y sin entender por qué fueron recluidos en un centro de detención para migrantes en Texas. La familia aún siente temor y ni siquiera ha salido a la calle desde su liberación. Adrián dijo a una entrevista en la cadena Univisión que fue compartida por CNN. Vamos a verla. Adrián Conejo Arias y su hijo Liam, de 5 años, fueron liberados el pasado fin de semana. Regresaron a Minneapolis, en Minnesota, y desde entonces poco se ha sabido de ellos. El miedo no se ha ido y él, su esposa y sus 2 hijos están encerrados sin decir dónde. Todavía estamos temerosos de salir a la calle y hacer una vida normal. Estamos escondidos. Aquí en este lugar donde estamos, los 4 estamos escondidos, no podemos salir debido a las noticias que se escuchan, las redes sociales. Y es que los operativos de la Agencia de Inmigración y Aduanas no se han detenido. Aunque hay menos agentes en la ciudad y las instrucciones son de ir solo por personas específicas, no se sienten libres.
Adrián dice lo mal que Liam pasó durante la detención. Estaba deprimido, estaba con dolores de barriga, vomitando. Y que su hijo sigue sin entender lo que pasó. Me pregunta todavía el por qué nos llevaron a ese lugar tan feo. Me pregunta todavía qué hicimos de malo o por qué esas personas nos trataron así. Los abogados de la familia han dicho que Adrián y Liam tienen pendiente de resolución una solicitud de asilo y un juez ha determinado que hasta que se resuelva el caso no podrán ser deportados. Volvemos a contactarnos con Luigi Marchele porque aparece el astro argentino Lionel Messi. El país te escucha, Luigi. Teo, acaba de salir el autobús con el Inter Miami. Pudimos ver lo que Lionel Messi estaba en uno de los asientos, en la parte de atrás del bus junto a Luis Suárez. Muchísima gente emocionada, entusiasmada por ver al campeón del mundo, al capitán de la selección albiceleste, al astro del fútbol mundial. Muchísimo movimiento, se cerró la calle. Esta es la Cosme Renela. Y en este momento se está dirigiendo hacia el Hotel Oro Verde, lo habíamos dicho, escoltado por la fuerza pública. La gente se empieza a disipar, pero la gente se va contenta. Estamos viendo el momento exacto cuando salieron de la base aérea Simón Bolívar. Y como lo están viendo, hay un fuerte resguardo para el ilustre visitante a esta ciudad, el Inter Miami, campeón de la MLS, con su gran figura, capitán referente Lionel Messi, el máximo ganador del Balón de Oro, campeón del mundo en Qatar 2022, el jugador con más títulos en la historia del fútbol mundial y que va a jugar posiblemente su último partido en territorio ecuatoriano. El primero que lo va a hacer con un club. Y este es el momento en el que el bus cruzaba frente a la cámara de Televistazo y se dirigía rumbo hacia el centro de la ciudad, hacia el Hotel Oro Verde, donde lo espera también una multitud que quiere saludar, expresarle y manifestarle su admiración a un futbolista que en una carrera intachable ha logrado darle muchas alegrías a los aficionados al rey de los deportes. El operativo, como también se dan cuenta, muy bien coordinado por la fuerza pública, militares, policías y ATM, en una muy buena coordinación para evitar cualquier tipo de incidentes. Y aquí estamos cumpliendo con el servicio informativo. Lionel Messi y el Inter Miami ya están en Guayaquil, rumbo al Hotel Oro Verde, listos para jugar el día de mañana el partido de la historia frente a Barcelona Sporting Club. Teo, tú continúas con más información en estudios. Ahí estaba entonces la llegada de Lionel Messi al país. El astro argentino se presenta mañana ante Barcelona en el Estadio Monumental. Expectantes, Teo, del partido de mañana. Pero cambiamos de tema, amigos, ahora para hablarles sobre nuevos allanamientos en el caso Apagón. La policía y la fiscalía intervinieron en los domicilios de 12 personas vinculadas al contrato entre Selec y Progen para la fallida generación eléctrica. Fabiola Santana informa que también fueron registrados sus lugares de trabajo en instalaciones eléctricas. Nuevos allanamientos en Quito, Guayaquil, San Borondón, Ambato y Quevedo por las irregularidades en el contrato entre Selec y Progen para la generación térmica en Quevedo y Salitral. Esta madrugada la policía y fiscalía ingresaron a los domicilios de 12 personas, entre ellas del asesor del ministro Roberto Luque, Peter Dreher, funcionarios de Termopichincha como el gerente, subgerente jurídico, jefe de adquisiciones y miembros de la comisión que hizo el estudio de mercado que permitió contratar a Progen, que dejó ambos proyectos abandonados. También fueron registrados sus lugares de trabajo en la Central Térmica de Huangopolo, Central Térmica de Quevedo, Central Eléctrica Ambato y Central Eléctrica EMOP en Quito. No hubo detenciones. Los agentes incautaron 22 celulares y otros equipos tecnológicos. La contratación de Progen fue en 2024 y el gobierno desembolsó más de $100 millones por equipos que no servían y no se instalaron. Hasta la fecha no hay responsables en juicio porque la investigación sigue desde julio pasado, cuando se allanó la casa del gerente subrogante de Selec, Fabián Calero, y un mes después la del exministro de Electricidad, Antonio González, y del ex viceministro Rafael Quinteros. De momento, el caso Apagón sigue sin que se vea una luz que permita dilucidar el caso de peculado. En Esmeraldas, un tráiler fuera de control acabó con la vida de una niña.
En Guayaquil un sicariato se registró en la vía a Daule y en Balsar fue rescatado un agricultor que estaba secuestrado y por el que pedían $100.000. Merlin Ochoa informa más detalles de estos hechos en el siguiente resumen. Este tráiler perdió pista y se estrelló contra una vivienda y un local de comidas en el recinto La Victoria, parroquia San Mateo, en Esmeraldas. El siniestro ocurrió a las 11:40 de hoy y quedó registrado en una cámara de seguridad. El camión que circulaba en sentido Quinindé Esmeraldas invadió el carril contrario, impactó a un vehículo liviano y terminó destruyendo la fachada de una casa. Una niña de 3 años falleció y otras 3 personas resultaron heridas. Las causas aún no han sido determinadas y se desconoce el paradero del conductor. El sicariato se registró antes de las 2 de la tarde en el kilómetro 4.5 de la vía Daule, una zona altamente concurrida. La víctima, identificada como Óscar Andrés Jiménez Morejón, de 34 años, fue atacada a tiros mientras se encontraba dentro de su vehículo, que quedó abandonado a pocos metros de la parada de la Metrovía Teatro Centro de Arte. Según criminalística, en la escena se levantaron 13 restos de bala. Los disparos impactaron el parabrisas y la ventana del conductor. Testigos indicaron que los atacantes eran 2 hombres vestidos de negro que se movilizaban en una motocicleta. Tras el ataque, la víctima habría intentado huir, pero murió en la parte posterior del vehículo. De manera preliminar, se informó que el fallecido era accionista de 2 empresas y no tiene antecedentes penales. Tras 5 días de cautiverio, un agricultor secuestrado en una finca del cantón Balsar fue liberado por la UNACE. Los delincuentes, que vestían prendas similares a las de la policía y Fuerzas Armadas, exigían $100.000 por su liberación. Luego de la denuncia presentada ante la Fiscalía, los agentes allanaron una vivienda en Milagro, donde hallaron a la víctima y aprendieron a 5 personas que lo custodiaban. Un deslave se registró en una zona intervenida por minería ilegal en el Chical, parroquia rural del cantón Tulcán. El desprendimiento de tierra dejó un fallecido, un herido y un desaparecido en un sector montañoso y de difícil acceso cercano a la frontera con Colombia. El deslave dejó un fallecido, un herido y un desaparecido, según el comandante del batallón Mayor Galo Molina. El hecho se registró en El Pablo, un sector montañoso de difícil acceso ubicado a 2 kilómetros de la frontera con Colombia. En este punto, según el ejército ecuatoriano, se han detectado actividades de minería ilegal ligadas a grupos armados del país vecino. El EQ 911 confirmó que recibió un reporte parcial de un deslave sin información precisa sobre la ubicación exacta. Personal del destacamento militar de El Chical intentó verificar la alerta, pero las condiciones geográficas agravadas por las lluvias impidieron el avance hacia la montaña. Tampoco se ha acercado al destacamento a pedir ayuda, y ya que como es de conocimiento, ahí estas personas realizan actividades ilegales. Tal vez por el miedo de que vayan a ser aprendidos de este personal, tal vez por eso no piden auxilio al destacamento. Según Santillán, mineros ilegales por su propia cuenta y sin solicitar apoyo encontraron el cuerpo de la persona fallecida y continúan la búsqueda de quien permanece desaparecido. Miembros de las Fuerzas Armadas conocieron además que el herido llegó al subcentro de salud de El Chical con golpes, pero ya fue dado de alta. La zona permanece en riesgo constante debido a las lluvias que vuelven inestable el terreno ya debilitado por túneles mineros utilizados para la extracción ilegal de material aurífero. El invierno mantiene en alerta a provincias de la Sierra, Costa y Amazonía. Según el INAMI, las fuertes lluvias y tormentas eléctricas continuarán hasta este domingo en gran parte del país y ya provocan cierres viales y la activación de los comités de emergencia en varias provincias. María Gabriela Carpio nos cuenta algunas de las carreteras que permanecen cerradas debido a los estragos invernales.
Hasta este domingo 8 de febrero se extenderán las lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país, según la última advertencia meteorológica del INAMI. Para el fin de semana se presentarán intensas lluvias en Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar y Azuay. El mismo panorama se prevé en provincias de la costa como Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro. De igual forma se pronostican lluvias de mayor intensidad en provincias de la Amazonía como Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Mientras tanto, el impacto del temporal ya se siente en las carreteras del país. En Napo, el puente de la vía Puerto Napo, El Capricho, permanecerá cerrado al menos 30 días por trabajos de rehabilitación afectando la conectividad con Tena. Como ruta alterna, los vehículos livianos deben utilizar el puente antiguo. En Chimborazo, la vía Tixán-Alausí continúa inhabilitada por la pérdida total de la calzada en el sector Casual. Las autoridades recomiendan desviarse por la ruta Tixán, Pueblo Viejo-Alausí, para vehículos livianos. En Cañar, el colapso de un puente mantiene cerrada la vía Huigra-El Piedrero, en el tramo que conecta con Chimborazo. En este caso, los conductores deben tomar la ruta Huigra-La Troncal Chut-Alausí. En Azuay, en el kilómetro 50 de la vía Cuenca-Girón Pasaje, solo se puede circular parcialmente tras el colapso de un carril provocado por un socavón. La circulación se mantiene de forma controlada desde las 5 de la mañana hasta las 18 horas, mientras continúan los trabajos de reparación. Continuamos con más. Gracias por su sintonía. Los artistas argentinos Kevin Johansen y Ricardo Liniers llegarán este sábado con su aclamado espectáculo a La Tacunga, ciudad en la que cerrarán su gira por Ecuador. Su show musical, humorístico y lleno de colores, reconocido en varias ciudades de Latinoamérica. Diana León nos comparte información sobre otros eventos también en la agenda del fin de semana. El bailarín Daniel Donoso se convierte en el rey del pop, Michael Jackson, para rendirle homenaje en un show especial. El espectáculo tendrá orquesta en vivo y promete emocionar al público con sus éxitos. La última función será este sábado a las 7 de la noche en el Teatro Scala de la capital. El cantante Kevin Johansen y el ilustrador Ricardo Liniers llevan su show a La Tacunga este sábado. En su espectáculo, los artistas combinan sus talentos, humor, música y dibujos. El telón se levantará a las 9 de la noche en el Arena Music Times de esa ciudad. La actriz argentina Priscila Lombardo protagoniza la obra En medio de Elena. Escrita también por Lombardo, la trama presenta a una mujer sola y la coreografía de su mudanza, con una casa vacía y objetos de su pasado. Las funciones serán este sábado y domingo en la Casa de Teatro Malayerba de la capital. El Patio de Comedias presenta Polvo de Estrellas, un show infantil lleno de movimientos, circo, luz y sonido. Al final de la obra, el público tiene la posibilidad de interactuar con la escenografía y los intérpretes Tania Sánchez y Matías Belmar, del Círculo de Artes Escénicas. La última función será este domingo a las 11:30 de la mañana. Hasta este fin de semana se presenta la comedia Central de Riesgos Amorosos en el Centro Cultural Casa Toledo de la capital. Angustiada por la posibilidad de perder a su novio, Carolina pide ayuda a un sistema informático que analiza el historial sentimental de los hombres. Las últimas funciones serán este sábado y domingo. Equipo ecuatoriano de... La Reserva Ecológica Arenillas en El Oro es uno de los últimos ecosistemas que preservan el bosque seco tropical de la costa ecuatoriana. En sus más de 13.000 hectáreas protege especies endémicas como ceibos, algarrobos y palo santo. Hay mamíferos y al menos 150 especies de aves. Paisajes maravillosos de nuestro país. Gracias, amigos, por habernos acompañado en esta emisión informativa. Y tras la época lluviosa en varios puntos del país, les recordamos que en ecuavisa.com encuentran información relacionada a las carreteras afectadas por el temporal.
Y en nuestras cuentas de redes sociales, las noticias también se actualizan durante el fin de semana. Tendremos detalles de la visita del astro del fútbol argentino, Lionel Messi, quien ya se encuentra en Guayaquil para un partido amistoso este sábado. Los esperamos mañana en una nueva emisión de Televistazo a las 7 de la noche, también en vivo por nuestra app Ecuavisa Play. Buenas noches y buen fin de semana.